Cristo se le aparece y le dice: tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano. Todos los libros que tiene Cicerón ahí, ¿no?, quémalos, ¿no? Y San Jerónimo quema los libros y ahora azótate. Bueno, comenzó a azotarse, pero muy levemente, no sin fuerza. Dije: no, así no te azotas. Mandó a sus ángeles para que lo azotaran, ¿no? Pero mira, así, aprende, ¿no? Ahí tienen los ángeles azotando a San Jerónimo, como un acto también de justicia, ¿no? Has pecado y tu pecado merece un castigo. Y el castigo es los azotes. Igual que en la sociedad se azotaba a los delincuentes. ¿Sí? La siguiente es una narración muy bonita, ¿no? Tiene también que ver con la justicia. Un hombre llamado San Julián, cuando todavía no era santo, obviamente, era un hombre muy violento, un guerrero, un hombre que andaba cazando animales, ¿no?, como muchos de los hombres de la época. Llegó a la madrugada a su casa y encontró en su lecho nupcial a dos personas, una pareja que estaban en el lecho. Enseguecido por los celos, agarró su espada y mata a las dos personas pensando que era su mujer y su amante. Y debajo de la cama sale su mujer y le dice: eran tus papás que vinieron de visita, ¿no? Acabas de matar a tus papás, ¿no? Imagínate, terrible, un parricidio, ¿no? ¿Qué exigiría la justicia de Dios? Exigiría que este hombre, que ha cometido uno de los pecados más graves que hay, que es matar a sus padres, purgue esos pecados con toda una vida de arrepentimiento y de penitencia. Y la penitencia que se va a aplicar San Julián es dedicarse al cuidado de los leprosos, de los enfermos y de los pobres. Se le llama San Julián el Hospitalario porque creó una gran cantidad de hospitales en su época, ¿no? De nuevo aquí el tema de que un pecado, incluso el más grave, puede ser redimido a partir de un castigo. Y en este caso el castigo va a ser una entrega total de su vida al servicio de los demás. La siguiente, este precioso ícono bizantino, donde aparece esta Santa Marina, ¿no?, golpeando al demonio con un martillo, ¿no? Terrible la violencia de esta escena. La siguiente. Uno de los grandes temas de la cultura cristiana a lo largo de los tiempos es precisamente ese tema de que esta vida es un camino en el cual estamos continuamente tentados para caer en el mal. San Agustín ya decía que el pecado original ha deformado nuestra naturaleza. Dios nos creó naturalmente buenos. Adán y Eva eran naturalmente buenos en el paraíso. Pero con el pecado que cometieron, el pecado de desobediencia y de soberbia, lo que provocaron fue que toda la humanidad quedara marcada por el pecado original. Es decir, Adán y Eva heredaron a sus hijos, estos a sus nietos, esos a sus bisnietos, y así sucesivamente hasta hoy, esta mancha que no se puede borrar. Lo único que borra esta mancha del pecado original es la sangre de Cristo. Por eso Cristo vino a morir. Porque gracias a la sangre de Cristo, el pecado original se borró. Pero se borró solo para aquellos que reciben a través del bautizo la gracia. ¿Sí? Entonces la idea de que esto es un valle de lágrimas donde continuamente estamos tentados y muy continuamente caemos en pecado, porque nuestra naturaleza tiende naturalmente al mal por el pecado original. Esta idea será una constante a lo largo de toda la historia. En este ícono bizantino aparece esta idea: van los monjes trepando en una escalera que es la vida, ¿no? Pero en el camino muchos monjes son jalados por estos diablitos, ¿no?, esos angelitos negros, y lo están jalando para que caigan en el infierno, ¿no?
Fíjense, el último ya está purificado, ya está vestido de blanco, ¿no? Y esa alma que ha sobrepasado todas las tentaciones a lo largo de su vida, que ha vivido una vida de perfección, de renuncia, de azotes, de ayunos, de abstinencias, y finalmente va a llegar a su última morada, que es el cielo. Pero en el camino muchos se van a quedar, ¿sí? Dios no está cometiendo una injusticia, no, para nada. Dios está haciendo un acto de justicia, porque quien se condena por su propia voluntad. Porque la idea cristiana es que somos libres y tenemos capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿no? Y los que eligen el bien se van allá, los que eligen el mal abajo, ¿no? La idea de arriba y abajo es también muy clara, ¿no? La siguiente. Vean aquí otra escena de un santo guerrero, pero en este caso no es un guerrero que mata, es un guerrero que castiga. Fíjense, estamos ante San Ambrosio, que trae un látigo y está fustigando a los herejes, ¿no? La justicia aquí está justificando entonces que aquellos que no siguen las verdades de la fe, ¿sí? No son los musulmanes que están condenados, son los cristianos que han abandonado la fe verdadera. Son los cristianos que han desobedecido a la iglesia. Son los cristianos cuyas opiniones están en contra de las opiniones dogmáticas ortodoxas. Esos que se denominan herejes pueden ser castigados. Y no van a ser castigados solo en el más allá, en el juicio final. Van a ser castigados también en el más acá. Eso justifica una de las grandes instituciones que la Iglesia generó precisamente en el siglo XII, siglo XIII, cuando se dan una serie de movimientos heréticos muy fuertes que cuestionan la autoridad de la Iglesia y que hablan de la Iglesia como una Iglesia poderosa y rica, y que se llama el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La siguiente. San Vicente, un mártir romano, que está aplastando con sus pies a un musulmán, ¿no? Recuerdan que en esta época hablar de religión es hablar de una religión, no se habla de las religiones, eso no existe, ¿no? La religión es la cristiana, todas las demás son herejías de la religión cristiana. El judaísmo es una herejía de la religión cristiana, no reconocieron al Mesías. El Islam es una herejía del cristianismo porque no reconocen a Cristo como Salvador. Lo reconocen como profeta, pero no como Salvador. Entonces la única contraria a la verdadera fe es el paganismo, son los idólatras. Entonces solamente hay o religión cristiana o idólatras. Y de la religión cristiana hay ortodoxos o heréticos. Y la mayor parte de estos son heréticos. Los musulmanes y los judíos no son considerados otras religiones, son considerados herejías del cristianismo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Es por esto que en el ámbito español la persecución contra los herejes se da básicamente contra los judíos conversos falsamente. ¿Sí? La Inquisición no persigue a los judíos, persigue a los cristianos que siguen practicando el judaísmo. ¿Sí? Esta herejía, que es ser judaizante, se va a extender muchísimo en un ámbito como el castellano, como el aragonés, como el portugués, donde la convivencia de los judíos y los cristianos lleva varias centenares de años. Desde lo que se denomina la diáspora, ¿no? La expulsión de los judíos de Tierra Santa durante el emperador Tito, el judío errante será considerado como uno de los seres malditos de la humanidad, precisamente por no haber reconocido a Cristo, ¿no? El castigo que Dios le dio al pueblo judío, según el cristianismo, es
haber perdido su tierra y andar vagando. ¿No? Es una maldición. Es la maldición del judío errante. Esto va a generar en el cristianismo, desde muy temprano, un fuerte antisemitismo. Una paradoja, porque Cristo, la Virgen, los apóstoles eran judíos. Y sin embargo, el cristianismo es una religión profundamente antisemita. Precisamente por esto, porque considera a los judíos como un pueblo no solamente que desconoció a Cristo, como el pueblo que mató a Cristo. Un pueblo deicida, como se decía en la época. Mató a Cristo, que es hombre y Dios. Esta maldición y esta idea de que los judíos mataron a Cristo será una idea que alimente muchísimos de los actos de violencia contra el pueblo judío a lo largo de la Edad Media. Cuando las cruzadas, las huestes de desarrapados que andaban de pueblo, ciudad en ciudad, dirigiéndose a Tierra Santa, lo primero que hacían era ir al barrio judío y hacer una matanza. ¿Por qué? Porque estaban enardecidos. Las masas, recuerdan, lo dijimos hace rato, se mueven por los discursos. Si las masas se alimentan de discursos negativos, van a reaccionar negativamente. Cuando hay unas situaciones de terrible violencia, de hambre, de peste, de desazón, las masas buscan chivos expiatorios. Y el chivo expiatorio es el que no es como yo. Y el judío es el más extraño de todos. Es mi vecino, pero al mismo tiempo es un extraño. Porque no sigue mi fe, porque es un pueblo deicida. Estas matanzas de judíos se van a dar en forma extensivísima. Primero en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra y más tardíamente, por supuesto, en Castilla. Más tardíamente porque en Castilla, todavía en el siglo XIII, la convivencia es bastante armónica. Las grandes persecuciones y matanzas contra judíos se dan a partir del siglo XIV y sobre todo del siglo XV. Entonces es una escena muy interesante porque nos muestra a Santo Domingo como inquisidor. Santo Domingo jamás fue inquisidor. Cuando la Inquisición se crea, Santo Domingo ya había muerto. Pero lo interesante es que se ponga en un cuadro a Santo Domingo, el fundador de la Orden Dominica, que es la encargada de la Inquisición, como el gran inquisidor. Y en una escena que se está pintando en un momento clave para la historia de Castilla, 1492. Berruguete está pintando un auto de fe que se dio exactamente en esa época, en el siglo XV. Y se dio como el pretexto para la expulsión de los judíos de España. Resulta que en La Guardia, un pueblo de Castilla, un niño cristiano desapareció. Y ese niño cristiano comenzó a ser buscado por su madre, nunca lo encontró. Y el inquisidor Torquemada, haciendo eco de denuncias, hizo prisioneros a varios judíos a los que se acusó de haber torturado y matado a este niño desaparecido. El niño jamás apareció, nunca se les demostró el supuesto crimen, pero este grupo de judíos fue llevado a la hoguera. Con este pretexto, Torquemada convenció a la reina Isabel para que expulsaran a los judíos de Castilla. Y poco después se funda la Inquisición para perseguir a aquellos judíos que se habían convertido por miedo a ser expulsados, pero que seguían practicando el judaísmo. Esta escena nos está mostrando un cadalso donde están siendo quemados en la hoguera estos judíos acusados de haber asesinado a este niño cristiano que nunca existió. La siguiente. Por supuesto que la Inquisición y los dominicos comenzaron a generar santos inquisidores. Este es el santo patrono de los inquisidores, que es San Pedro de Verona. San Pedro de Verona era un santo dominico que en Verona, en el norte de Italia, se dedicó a perseguir herejes. Por supuesto, llevándolos a la hoguera. Un grupo contrató a unos esbirros, a unos mercenarios, y cuando iba de camino a una de las ciudades donde iba a ejercer la justicia, Pedro de Verona es asesinado.
y la Inquisición inmediatamente lo canoniza. Lo canoniza el Papa y se convierte en el gran santo dominico, patrono de los inquisidores. Lo tienen, ahí está, con sus atributos de inquisidor y con su libro que representa la justicia. La siguiente. Muy a menudo estos santos, ya para la época barroca, se les representa aplastando herejes. Ven a Santo Tomás aplastando a los herejes bajo su carro triunfal, ¿no? Y en otra imagen, por favor, la siguiente, aparece también ahí la Virgen, como la reina y como la Iglesia, también aplastando herejes. Esta gran violencia contra los herejes es consecuencia, obviamente, del surgimiento de la Reforma Protestante, del luteranismo, del calvinismo, del anglicanismo, que son consideradas, junto con el Islam y los judíos, como parte de las huestes demoníacas. ¿No? Los demonios están presentes, el demonio tiene una serie de huestes, que son sus seguidores, y contra los cuales la Iglesia va a triunfar y va a vencer. Esto es un discurso triunfalista, la realidad es otra. Al final, estos herejes fueron los que se apropiaron del mundo. La siguiente. Vean ahí San Vicente Ferrero, santo dominico, que se dedicaba a predicar en las plazas públicas, ponía la hoguera de las vanidades, como se le llama, ¿no? Todo el mundo echaba ahí sus cuadros, su ropa lujosa, sus libros, ¿no? ¿Para qué? Para abandonar el mundo y entregarse a Dios. San Vicente Ferrer también predicaba muchas veces en las plazas contra los judíos, para convertirlos, ¿no? Intentaba convertir a los judíos, pero lo único que provocó fue matanzas de judíos. No decía, vamos a matar judíos. Los judíos mataron a Cristo, ¿por qué los judíos no se convierten? Y la gente se lo tomó como, vamos a matar judíos. San Vicente nunca lo dijo. ¿Sí? Pero de nuevo, los discursos generan violencia. No podemos decir discursos misóginos, ¿no? Como cualquier tipo de discurso, homófobos, cualquier tipo de discurso contra otra persona es un discurso que tiende a generar violencia. Y esto es lo que pasó en esa época, ¿no? Las masas enardecidas llegaban buscando chivos expiatorios. La siguiente. El infierno, ¿no? Un discurso visualmente más agresivo y brutal, son los infiernos, las escenas de los condenados en el más allá, por la justicia de Dios, una justicia implacable. Los infiernos del siglo XII, apenas aparecen unos cuantos diablitos negros, y obviamente quienes están ahí son musulmanes y bizantinos, ¿no? Porque recuerdan, los bizantinos no reconocen al Papa, ¿no? Estamos en Venecia, en Torcello, en la isla de Venecia, y ahí se está pintando este extraordinario cuadro, un mosaico que representa a los condenados. El anticristo sentado sobre las piernas del demonio, ¿no? El anticristo, recuerdan, va a nacer al final de los tiempos para luchar contra Cristo. El siguiente. Pero a partir del siglo XIV los infiernos se convierten en algo terrible. Toda la violencia que se refleja en las historias de los mártires pasa a los infiernos. Vean aquí una mujer que ha sido una lujuriosa en su vida, está cabalgada por un demonio, y este otro demonio con un falo que parece una serpiente está literalmente violando a aquella mujer que está llorando, ¿no? Es una violación. La sexualidad se representa siempre con violencia. La sexualidad solamente puede representarse con violencia en esas sociedades, ¿no? Una sexualidad sana, armónica, eso no existe, ¿no? El sexo y la violencia están muy relacionados con lo demoníaco. La siguiente. Vean aquí estas demonios están rascando el vientre de este hombre, le están devorando la lengua, en fin. Esta es una obra del siglo XVIII, está en la iglesia de Totonilco, en Guanajuato. Si todavía los discursos violentos del infierno están vivos en el siglo XVIII. Es parte de las predicaciones. Finalmente la gente se convierte, ¿por qué? ¿Por el amor al cielo? ¿No? La gente considera el cielo algo muy aburrido.
¿no? Se convierte por el terror al infierno. Ver esas escenas transforman a cualquiera. Y bien, nosotros no estamos en nuestras sociedades acostumbrados a ver morir a alguien en la hoguera, ni decapitado, ni haciendo esas violencias. Aquella gente, sí, aquella gente va a la plaza pública a ver cómo se ajusticia y va a ver cómo se quema a alguien en la hoguera por hereje. O sea, ven con sus ojos, vivencialmente saben lo que eso significa. Y saben que eso para la eternidad es algo terrible. Más me vale arrepentir, ¿no? Porque el infierno es algo terrible. La siguiente. No, eso ya lo habíamos visto. La siguiente. El anticristo nace de un parto muy violento, ¿no? Nace de cesárea, la madre muere, su almita se lleva al infierno por aquella demonia, la partera saca al anticristo, ¿no? Es decir, una situación de una gran agresividad, ¿no? La siguiente. Ya, con esa vamos a terminar. Este ya es otro tema. Apaga, por favor. Hemos visto entonces cómo los discursos de violencia han estado presentes a lo largo de la historia cristiana. Esto no quiere decir que también hubieran estado presentes todos los discursos de amor, de solidaridad. Por supuesto, el cristianismo no abandonó esta idea, ¿no? Generó orfanatos, generó asilos, generó hospitales, hospicios, generó una gran obra benéfica hacia los pobres y los desamparados. Ese discurso también funcionaba, y funcionaba paralelamente al discurso de violencia, ¿no? San Francisco de Asís fue un santo pacifista, y muchos de los santos que desde el siglo XII, el siglo XIII, se dedicaron al amor y a la paz, fueron santos que promovieron estos valores en el mundo cristiano. ¿Sí? Pero en los discursos oficiales, estos valores no se contradecían con los valores de la violencia. A partir del siglo XIX, nuestro mundo ha cambiado mucho. Se secularizó, el Estado ya no es confesional, o por lo menos en teoría. A partir del siglo XIX, por supuesto que los movimientos pacifistas tuvieron un gran impulso. La guerra siguió y sigue, pero cada vez el hombre tiene más conciencia de la necesidad de la paz y de la necesidad de erradicar la violencia de nuestras vidas. Y el cristianismo ha influido en este proceso, por supuesto, ¿sí? Es un largo proceso civilizatorio, podríamos decir. A lo largo de la historia de la humanidad, la civilización ha ido puliendo esta animalidad que tenemos y que nos lleva a la violencia. Y poco a poco, es cierto, el ser humano se ha ido refinando. Y el ser humano ha ido buscando una mejor comprensión del otro. Sin embargo, la violencia sigue estando presente en nuestras vidas. Y el proceso parece que va para largo. Muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Antonio Rubial por esta magnífica conferencia. No nos queda tiempo, tenemos que entregar el salón dentro de 5 minutos. No sé si hay una pregunta, a ver quién quiere hacer una pregunta. Acá hay una pregunta, una nada más. Sí. Aquí está. Blanca. Doctor, muchísimas gracias tan completa exposición. Santo Domingo, del que habló, tiene atributos que tengan que ver con la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca.